a muchos nos ha tocado de repente a contar hacia atrás, empezar 5, 4, 3, 2, 1, y luego cuando llegas a 0, pues obtienes ese esperado instante para el cual estuviste contando hacia atrás. Y en esta oportunidad, nuestro tercer exponente nos viene a hablar acerca de algo parecido a eso, las cuentas regresivas de Dios. Muy conocido a través de los medios, yo he escuchado mucho acerca de este hermano. Hasta ahora tengo el honor de poder estar en una sala con él, pero sé que ya ustedes lo conocen. No necesita mayor presentación. Tiempo, hermano Daniel Cúcaro, desde Argentina. Hermano, ¿puede habilitar su micrófono? Está totalmente en vivo en casi 20 países del mundo. Gracias, Eduard. ¿Me están escuchando bien? Gracias. Bueno. Sí, te escuchamos, hermano. Adelante. Bien, es un placer estar por primera vez en mi vida en una vigilia vía Zoom. Nunca he tenido esta experiencia antes, pero también es un placer saludar a todos los hermanos que están conectados esta noche y decirles que ruego a Dios podamos todos compartir su palabra y entender este tema que no es fácil, pero creo que es importante porque estamos en la etapa final de la historia de la humanidad y he investigado a través de mi vida mucho este tema y en una hora no va a ser posible transmitirlo en toda su profundidad. Pero bueno, algunas personas dicen que tengo el don de hacer simple las cosas que son complicadas, así que vamos a ver ahora si eso es verdad o no. Eduard, tú dijiste, empezaste desde el número 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Señor empezó desde un número mucho más grande, ¿no? Esta cuenta regresiva que no tenía sentido antes del pecado. Antes del pecado, el mundo, el planeta Tierra, aunque había sido recién creado, vivía en la eternidad, en ese espacio de tiempo en el cual no existía la muerte todavía. A pesar de que ya existía el pecado, no existía la muerte. Pero el Señor, en toda su sabiduría, Él diseñó un plan por si en algún momento, dentro de el libre albedrío que Él quería darle a todas sus criaturas, ocurriera lo que finalmente ocurrió. Una de sus criaturas se rebelara. Darle libertad a los seres es algo muy riesgoso. Satanás no quiere darnos libertad. Nosotros lo vemos hoy día. Los países se están cerrando. Esto forma parte de un plan satánico para tener a toda la humanidad confinada en espacios pequeños, especialmente en las ciudades, todo cerrado, todo dirigido, todo vigilado, para que no se le escape nadie al control mundial que Satanás quiere establecer en breve. Dios nos dio la libertad de elegir, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, eligieron mal, desgraciadamente. A partir de ese momento comenzó una cuenta regresiva en nuestro planeta. En segunda de Pedro, capítulo 3, nosotros, si ustedes quieren acompañarme con sus Biblias, leemos en segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Quién escrito? Pues el 31. Los que piensan que Jesús va a venir en 2031. Uno de los versículos seguramente lo conocemos muy bien. Dice así:
A las 10 creo. Don Isidro, cierra el Segunda de Pedro, micrófono, por capítulo favor. 3. Versículo 8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, cuando leemos un versículo así aislado del contexto, podemos entender lo que sea. Podemos entender que Pedro está diciendo que Dios en su eternidad no computa días ni años, simplemente está por arriba de todo eso. Y en parte es así. Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero cuando lo vemos dentro del contexto, la interpretación de este versículo es mucho más amplia. Así que vamos a verlo dentro del contexto en el cual se halla este versículo. Dice el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3 también. Sabiendo primero esto, que en los días finales, en los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Prestemos atención, ¿no? Está hablando de la segunda venida de Jesús. Bien. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hacemos un pequeño corte aquí y vemos que está hablando de un momento de la historia en el cual los hombres negarían la creación voluntariamente, desoyendo muchísimas evidencias que muestran que hubo otra humanidad, que hubo otro planeta Tierra distinto del que tenemos hoy. Hay millones de evidencias de esto, pero la arqueología y la paleontología decididamente las ignoran, voluntariamente las ignoran, porque rompería el esquema que ellos han armado. Pedro ya nos advertía de esto hace 2000 años, hace 150 años o tal vez un poco más, se presentó esa teoría de la evolución. Y Pedro nos dijo, nos advirtió de que vendrían este tipo de burladores. Y una de sus burlas sería hacernos creer que las promesas de Jesús de volver es una mentira. En el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces recién viene el versículo 8 diciéndonos, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La información que da en este capítulo es muy amplia. Nos dice, llegará un tiempo en el que la gente se olvidará de la venida de Jesús, se burlarán de aquellos que creen en la venida de Jesús, ignorarán la humanidad antediluviana para no reconocer a Dios como el creador, sino reconocer a la casualidad como el creador. Y luego dice que
vendrá una destrucción. Y dentro de este contexto nos habla acerca de días similares a 1000 años. Está hablando de la creación. Y cuando vamos al capítulo 1 de Génesis, nos encontramos al Señor haciendo referencia día por día cada uno de los días de la creación. Y esto que Pedro nos introduce como información es muy interesante porque los pioneros adventistas también creían que al mundo se le había determinado una cantidad de tiempo definida. Así como los días de la creación fueron 6, y para Dios un día es como 1000 años, entonces ellos creían, y yo me adhiero a esa interpretación, que cada uno de los días de la creación representa 1000 años hasta el 6º día, en el cual esos 6000 años están determinados para el trabajo. Después, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor dice que Satanás será atado 1000 años. Atado, no puede obrar. Y esto nos lleva al 4º mandamiento. En el 4º mandamiento dice, 6 días harás todas tus obras. 6 días para trabajar, pero el 7º es para descansar. Dios le permite a Satanás en este desarrollo, en este plan, 6000 años para obrar. Cuando terminan los 6000 años, queda 1 milenio para descansar. No es que Satanás necesite descansar, Dios lo va a obligar. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 20 que Satanás va a ser atado durante 1000 años. Así que nosotros tenemos aquí la primera cuenta regresiva. Esta cuenta regresiva empezó con Adán y Eva en el jardín del Edén, en el momento en que ellos pecaron. No empezó con la creación. No empezó con la creación. Porque la creación estaba dentro de un contexto de eternidad. Al no haber pecado el ser humano, no tenía sentido el tiempo. Para ellos, un día, 10 años, 30 años, no tenía importancia. Estaban diseñados, preparados para vivir para siempre. Cuando ellos pecaron, ahí empezó a correr el tiempo de la cuenta regresiva. Ese tiempo Dios no se lo comunicó a nadie. Lo único que le dijo a Adán es cuando el día que tú pecares, morirás. Y evidentemente Adán murió el día que pecó. El día milenial. Adán vivió 930 años. No llegó a ver el final de ese día milenial, ¿no? Es interesante que ningún ser humano de los que vivieron aquí en la Tierra llegó a pasar los 1000 años viviendo aquí en la Tierra. El más longevo fue Matusalén, 969 años. Pero, bueno, tenemos el caso de Enoc, que fue trasladado al cielo. No quedó viviendo aquí en la Tierra. Ninguno de los que quedaron viviendo aquí en la Tierra llegaron a los 1000 años. Todos murieron antes de los 1000 años. Ahí comenzó la primera cuenta regresiva y Dios no les dijo a nadie cuándo terminaba esa cuenta regresiva. En ese momento no se lo dijo. Le dijo a Adán y a Eva que iban a tener un hijo, y ese hijo, capítulo 3 de Génesis, ese hijo iba a matar a la serpiente. La iba a golpear en la cabeza.
tampoco les dijo que faltaban 4000 años. El Señor empezó la segunda cuenta regresiva, ¿no? Una cuenta regresiva más corta. En esa cuenta regresiva no era de 6000 años ni de 7000 años para terminar con el pecado, sino que era solamente para llegar hasta la venida de Jesús. Y eso ocurrió 4000 años después. Pero nos encontramos 1656 años después de la creación con un diluvio, también pronosticado por Dios. Otra cuenta regresiva en la cual Dios le dice a Noé, Génesis capítulo 6, que la vida de la humanidad sería solamente de 120 años. Y ahí tenemos otra cuenta regresiva. Esta vez Noé sabía cuándo terminaba la cuenta regresiva, porque se lo dijo definidamente. Son 120 años a partir de ahora. Así que, por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano participaba directamente de una cuenta regresiva de Dios, sabiendo el principio y el final. En Génesis capítulo 15 también encontramos que Dios le da otra cuenta regresiva a otro hombre excepcional, a Abraham. Le dice 400 años. Dentro de 400 años, tu descendencia volverá a ocupar esta tierra. Así que Dios va compartiendo la información con su pueblo a medida que llega el momento indicado para eso. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto y no quieren entrar en la tierra prometida, porque los informes de los 10 espías les parecen muy creíbles y que no podrían jamás conquistar esa tierra, Dios les dice, bueno, empezamos otra cuenta regresiva, 40 años. A partir de ahora, 40 años. Y hago un pequeño paréntesis. El número 40 y sus múltiplos aparecen muchísimas veces en la Biblia. Y es realmente muy interesante ver esa numerología, cómo se repiten muchas veces. El número 7 con sus múltiplos, el número 40, ya sea 40 días o 40 años, o 400 años, que es 40 por 10. Todas estas cosas realmente son muy, muy interesantes de observar. Finalmente, llegamos al tiempo de Jeremías. Y otra vez el Señor le da otro dato. Ahora son 70 años. Esta cuenta regresiva es de 70 años. Y le dice a Jeremías, Jeremías, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en realidad, se ha olvidado de mí. Han cometido una serie de desobediencias que no puedo pasar por alto. Han olvidado mis sábados anuales, y han olvidado el descanso de la tierra. Ahora la tierra necesita descansar 70 años. Por lo tanto, van a ir a Babilonia durante 70 años. Empieza otra cuenta regresiva más. Daniel está contando esos años cuando Dios le da la revelación en el capítulo 9, la revelación de cuándo vendría el Mesías. Al principio del capítulo 9, Daniel dice, yo miré en el libro del profeta Jeremías la cantidad de años que teníamos que estar cautivos en Babilonia, de 70 años. Daniel estaba contando los años porque él quería ver al Mesías. Dios le da una visión, le dice, no, Daniel, al final de los 70 años vendrá la restauración, pero no vendrá el Mesías. Cada generación quería ver el Mesías. Abraham quería que su hijo fuera el Mesías. Y muchos otros querían ver en sus hijos el Mesías. Lamentablemente, el Mesías tardó 4000 años en llegar. Y el mismo Daniel refiere varios periodos de tiempo de cuentas regresivas. Una de esas cuentas regresivas la padeció el mismo Nabucodonosor.
Una cuenta regresiva relativamente corta, 7 años, ¿no? Son cuentas que Dios da en las cuales sabemos cuál es el final. A veces no sabemos cuál es el principio. A veces el principio, como en el caso de Nabucodonosor, a veces el principio depende de nosotros. No era una cuenta regresiva obligatoria. Si Nabucodonosor no se enorgullecía, la cuenta regresiva nunca hubiera existido. Eso es lo que le dice Daniel. Luego Dios le dice a Daniel otros periodos de tiempo. En Daniel capítulo 12 habla de 3 periodos de tiempo. 3 años y medio, tiempo es la mitad de un tiempo. Habla también de 1290 días, 1335 días. Y quiero hacer una salvedad. Probablemente muchos de los que nos escuchan esta noche estén convencidos del principio de día por año. El principio de día por año no se aplica a todas las profecías de tiempo. No se aplica. Se aplica cuando Dios dice que se aplique. Tanto en Números como en Ezequiel, Dios dice, esto se aplica día por año. Dios lo dice. O sea, nosotros no tenemos que interpretar cosas que Dios no dice. En el caso de Daniel capítulo 8, por ejemplo, el contexto del capítulo es simbólico. Entonces, es lógico que entendamos los tiempos de un contexto simbólico como tiempos simbólicos. Pero el contexto del capítulo 10, 11 y 12, que es la misma profecía, la misma visión, 10, 11 y 12 es lo mismo, debería ser un capítulo 10 muy largo. Fue dividido en 3 partes, porque el que lo dividió pensó que era más fácil leerlo así, pero en realidad, si ustedes toman el libro de Daniel, ven que el capítulo 10 es la introducción, y luego 11 y 12 es el desarrollo de la profecía. Y en la profecía del capítulo 11 y 12 no hay bestias, no hay símbolos, simplemente hay el rey, la reina, la princesa, el príncipe, las naves, etcétera, los nombres de los países, y no hay bestias y no hay estatuas, nada de eso. Así que todo el contexto de esa profecía es literal. Por lo tanto, los días que aparecen allí, las cifras, deberían ser literales, para no sacarlas del contexto, aunque sean similares a otras que aparecen, porque así como aparecen muchas veces en la Biblia periodos de tiempo de 40 años o de 40 días, 40 días de tarde y de mañana, aparecen muchas veces y no siempre está hablando del mismo periodo. De la misma manera, cuando aparece 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, aunque sean lo mismo, no necesariamente están referidos al mismo momento de la historia. Espero que esto quede claro, para que sepamos ver lo que Daniel nos dejó de información allí en el capítulo 12. Muy interesante para nuestro tiempo. Con el correr del tiempo llegó el Mesías. También se cumplieron en él las cuentas regresivas. Podemos citar muchas más. Cuenta regresiva de Jonás, por ejemplo. Los 40 días de predicación para que Nínive sea destruida y finalmente no fue destruida. Podríamos profundizar mucho de esto, pero no tenemos tiempo para tanto. Así que vamos a concentrarnos en lo que nos toca a nosotros, que es el final de esta historia. A lo largo de los años, Dios nos dio advertencias para que supiéramos entender el momento que nos toca vivir.
cada generación estaba esperando que Jesús viniera. En el año 1000, muchos cristianos pensaban que terminaba un milenio y que Jesús iba a venir. Y se prepararon para eso, pero Jesús no vino. Jesús se aprovecha de estas circunstancias, de estos errores humanos, para llevar a su pueblo a una conversión, a una revisión de su vida y un acercamiento a Él. Por eso también se aprovechó del error de 1844, para que en ese momento pudiera surgir un movimiento de hombres fieles, porque los 50 o 60.000 personas que estaban esperando la venida de Jesús, insuflados por la predicación de Guillermo Miller, no estaban verdaderamente convertidos. Simplemente tenían muchos de ellos un temor de que Jesús viniera y ellos no hubieran participado de ese movimiento. Pero no estaban preparados. Y el Señor permitió ese chasco para depurar y sacar de ese grupo un pequeño grupo, que no era nada más que el 1 por 1000. De 50.000 quedaron 50, o probablemente menos de 50. Ellos estuvieron también contemplando una cuenta regresiva de pocos años, ¿no? Miller comenzó a predicar en la década de 1830, faltaban unos 15 años para que, según sus cálculos, viniera Jesús. Y bueno, Jesús no vino, pero sí surgió un grupo que para ver a Jesús venir en gloria. Ese grupo adoptó una serie de interpretaciones de la Biblia que ningún otro cristiano tenía antes. Adoptaron una reforma pro salud que hasta el día de hoy muy pocos cristianos aceptan. Adoptaron un día de reposo que hasta el día de hoy muy pocos cristianos aceptan. Adoptaron creencias acerca del santuario que hasta el día de hoy muy pocos cristianos aceptan ni entienden siquiera. Entonces, Dios necesitaba depurar esos 50.000 adventistas del tiempo de Miller a través de un chasco para preparar un grupo que fundara una iglesia que tuviera la llama de la verdad encendida hasta que llegara el momento final. La generación final. Ellos creían que Jesús vendría en su tiempo. Todos bajaron al descanso y no lo vieron. El último de los pioneros en morir fue Uriah Schmid, en la década de 1930. Elena de White, que era muy jovencita, murió en 1915. Ellos nos dieron las bases para que nosotros ahora podamos entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Y el tiempo en el cual estamos viviendo nos lo dice la Biblia y el libro El conflicto de los siglos. Cuando interpreta que los Estados Unidos se iban a convertir en una gran potencia mundial, escrito cuando Estados Unidos no era una potencia mundial. La potencia mundial era Francia, era el imperio germánico, era el imperio ruso, era Inglaterra, esos países, el imperio austrohúngaro. El imperio otomano estaba en decadencia, así que no lo vamos a contar, pero esos eran los imperios que dominaban el mundo y Estados Unidos estaba muy lejos de acceder a eso. Es más, Estados Unidos, cuando Elena de White escribió El conflicto de los siglos, Estados Unidos estaba saliendo de la guerra de secesión
y estaba destruido el país, lleno de deudas, con la juventud que había muerto, se tenían que reconstruir el país. Y ella decía, Estados Unidos se va a convertir en la única superpotencia mundial. Y nadie le creyó. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía de Helena de Cuadra? Recién se cumplió en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, cuando se desarmó la Unión Soviética el 1 de enero de 1991, a partir de ese momento. Así que cuando nosotros vemos esos eventos, podemos entender que hay otra cuenta regresiva que ha comenzado. Ahora, Estados Unidos, durante toda la época de la Guerra Fría, le dijo al mundo que ellos eran el país de la libertad, que todos los hombres eran iguales en los Estados Unidos, lo cual era mentira, porque la gente de color y la gente de otras razas, los chinos, los japoneses que vivían en Estados Unidos, incluso de otros países de Sudamérica o de la India, eran discriminados y hasta el día de hoy son discriminados. Entonces eso de que era el país de la libertad era una mentira, simplemente una propaganda, pero todo el mundo se la creyó. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, el lema fue: ahora viene una época de paz. Ahora podemos disfrutar porque ya no va a haber más guerra fría. Ahora Estados Unidos no tiene ningún adversario. Todavía China no había llegado, apenas llevaba 10 años de evolución económica y no era un país desarrollado todavía en aquel tiempo. Han pasado 30 años. Las cosas son distintas hoy. Se los digo como anécdota. Si Jesús no viene pronto, China sobrepasaría a los Estados Unidos en capacidad tecnológica, en poderío militar, etcétera, etcétera. Denle nomás a China 10 o 20 años y superará a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que si nosotros entendemos que la cuenta regresiva comenzó en 1991, la cuenta regresiva que nos muestra a Estados Unidos como nación superpotencia, vamos a entender los eventos que sucedieron después de 1991, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, 10 años después de la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos comenzó a rugir como dragón. Se le cayó la máscara después de la caída de las Torres Gemelas, como si las Torres Gemelas le hubieran sacado a Estados Unidos la máscara que tenía, porque a partir de ese momento Estados Unidos se tornó abiertamente en un país agresivo. Empezó a invadir países, Irak, Afganistán, y otros países que, bueno, en Centroamérica, en otros lugares, Estados Unidos comenzó a mostrarse como un país agresor. Algunos dirán, bueno, pero en realidad había sido agredido Estados Unidos. No por Afganistán, no por Afganistán, no por Irak. Irak nunca agredió a Estados Unidos. Afganistán tampoco agredió a los Estados Unidos. Que supuestamente se hubiera refugiado en Afganistán una persona que le hizo daño a Estados Unidos, no amerita invadir todo el país. ¿Por qué invadieron Irak? ¿Cuál era la amenaza de Irak?
¿O acaso Irak presentaba más amenazas de las que presenta Corea del Norte? Por supuesto que no. Corea del Norte es una amenaza mucho mayor que la que presentaba Irak. Pero Corea del Norte no tiene petróleo. Irak sí. Corea del Norte no tiene la plantación de opio más grande del mundo, pero Afganistán sí. Y eso es lo que se buscaba controlar. Entonces nosotros vemos que ha comenzado a correr rápidamente el tiempo que nos acerca hacia Jesús, hacia la venida de Jesús, porque la nación que había sido predicha como la que mantendría la hegemonía sobre el mundo, lo está haciendo, y es Estados Unidos. En este momento de la historia, en el cual nosotros vivimos, en medio de una pandemia, no podemos dejar de recordar la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y que Jesús refiere en Mateo capítulo 24. En el libro de Daniel aparece 3 veces la abominación desoladora. Podrían ser 3 abominaciones desoladoras, 9:27, 11:31 y 12:11. En esos 3 versículos aparece una abominación desoladora. También en Mateo 24, Jesús le dice a sus discípulos, cuando vean la abominación desoladora en el lugar en el cual no tiene que estar, huyan. ¿Y qué entendemos nosotros como abominación desoladora y qué entendían los antiguos acerca de abominación desoladora? Abominación es algo que causa náuseas. Cuando comenzamos esta charla, esta conferencia, yo les decía que uno de los principios más importantes que Dios ha puesto en sus criaturas es la libertad de conciencia, la libertad para decidir entre una cosa y otra. Y Satanás, a través de todos sus seguidores, lo que trata de hacer es anular esa libertad. Ahora, cuando esa libertad, especialmente la libertad para adorar, está siendo recortada, cercenada, nosotros podemos entender que se está produciendo una abominación desoladora. Una abominación que está destruyendo las bases de la libertad. Y decíamos también que Estados Unidos era el país de la libertad. Ellos decían eso. La Constitución lo garantiza, ¿no? Pero sabemos qué es lo que está pasando en estos tiempos con las constituciones de los países. El coronavirus se está imponiendo por sobre las constituciones de todos los países del mundo. Hay un evento que ocurrió 14 años después de la caída de las Torres Gemelas. En septiembre del 2015, por primera vez en la historia, el pueblo de los Estados Unidos, a través de sus representantes, se inclinó frente al Papa. Por primera vez en la historia. No es que el Papa no haya visitado Estados Unidos antes. Lo había hecho Juan Pablo II, había sido recibido por Bill Clinton y por Bush, por algunos presidentes, por Obama también. Habían sido recibidos los papas, Benedicto XVI, Juan Pablo II y Francisco. Pero siempre había sido o en el Vaticano o en la Casa Blanca. La Casa Blanca representa a los Estados Unidos en su fase política. Pero la Cámara de los Representantes, el Congreso de Estados Unidos, representa a los ciudadanos, a la ciudadanía. Son los representantes del pueblo. Y nunca ningún papa
había sido invitado al Congreso de los Estados Unidos, porque el Congreso de los Estados Unidos siempre estuvo dividido con respecto a este tema, a aceptar una religión por sobre las otras religiones. Pero en septiembre del año 2015, esa pared se vino abajo. Y por primera vez en la historia, un papa, Francisco, fue recibido en el Congreso, habló en el Congreso y fue aplaudido de pie en el Congreso por unanimidad. Y ese es el inicio de otra de las cuentas regresivas de Dios. Después de ese momento ha habido una serie de catástrofes, de desastres naturales por todo el mundo, de los cuales podríamos hablar una hora, si quieren, pero no es el tema. Simplemente entender que el mundo ha entrado en un colapso que no se va a detener hasta que Jesús venga. Y estamos en el año 2021, 6 años después, en realidad todavía no, en septiembre se van a cumplir 6 años. 6 años después de 5 años y medio después de la entrada del Papa en el Congreso, en el corazón de los Estados Unidos, y vemos a dónde nos ha llevado los eventos. El Señor dice que a través de su sierva, Elena de White, que los eventos finales serán rápidos. Y no estamos preparados para esa rapidez. Ahora estamos en la última cuenta regresiva o en la anteúltima cuenta regresiva. Pero ya no son de cientos de años o de miles de años. Cuando Adán pecó, la cuenta regresiva tenía 6.000 años. Cuando Jesús resucitó, la cuenta regresiva tenía 2.000 años. Pero ahora casi podríamos decir que estamos contándola en meses. Por eso en la Biblia habla de 42 meses. Hemos pasado 6 años y vemos cómo el planeta ha cambiado, no para mejor, sino para peor. La gente está con terror, la gente está muriendo, hay una pandemia que ya vamos por la segunda y en algunos lugares la tercera ola, y son peores cada una que la anterior. Y las naciones, los pueblos, están protestando, y la respuesta de los políticos es enviar la policía o el ejército a las calles, porque estamos luchando contra algo que no vemos, que es un coronavirus. El pueblo de Dios todavía sigue durmiendo. El pueblo de Dios continúa cumpliendo la profecía. Somos la Odisea. Dios ya no puede gritar más fuerte. Van a venir desastres peores. Van a venir enfermedades peores. Va a morir mucha más gente de la que está muriendo. Y probablemente los cristianos, muchos cristianos, seguirán durmiendo esperando una vacuna que los salve de la enfermedad y les permita seguir viviendo como vivíamos hasta el año 2019, 2018, 2019. Eso no va a ocurrir nunca más. Ese tiempo terminó. No somos conscientes de que la última cuenta regresiva ya está. 10, 9, 8, 7. Estamos retrocediendo hacia el encuentro con nuestro Señor. En esta semana, muchos amigos adventistas han fallecido de coronavirus. Muchos. Alrededor de 10 en una semana. Se está acelerando. Todavía no sabemos
si se vacunaron o no se vacunaron, si esta muerte tiene que ver con el hecho de haberse puesto la vacuna o el hecho de que algunos de ellos no respetaban la reforma ProSalud y tenían un montón de enfermedades y el coronavirus aceleró el deterioro de su salud. No lo sabemos, pero fallecieron. Un pastor, hermanos de iglesia, etc. Mucha gente muy querida. Esto no es casualidad. El Señor nos está diciendo, despiértense de una vez. Estoy a las puertas. Hagan lo que tienen que hacer. Preparen sus vidas. No van a poder pasar por las pruebas finales. No van a poder pasar porque no están preparados. Lo estamos viendo. El físico, los cuerpos, los templos del Espíritu Santo no están preparados. Porque el pueblo de Dios del tiempo del fin se descuidó. El Señor nos dio hace más de 150 años una serie de instrucciones para que nuestros cuerpos sean cuerpos limpios, puros. Y no lo hemos hecho. La mayoría no lo ha hecho. La mayoría de los adventistas de hoy no conocen la reforma ProSalud. Por lo tanto, no la aplican en su vida. ¿Y qué nos salvaría del COVID? Un sistema inmunológico en buenas condiciones. Mi mensaje para todos ustedes es que no juguemos más con el tiempo. El reloj no va a volver para atrás, de ninguna manera. El reloj está avanzando aceleradamente hacia el encuentro con Jesús. Lo que viene es peor. Y si quieres estar firme, mira que no caigas. Prepárate ahora, porque el tiempo se termina. Con todo mi corazón, con todo el deseo de mi corazón, espero que entiendas este mensaje. Entramos a vivir los últimos días de la historia de este planeta. Estamos llegando, estamos en la recta final, estamos llegando a la bandera a cuadro. Por favor, no dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto viene en luz. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Hermano Daniel Cúcaro, un abrazo muy fuerte. Gracias por tomar el tiempo. Gracias por tomarse el tiempo en compartir. Ha sido un placer. Hay preguntas, hermano. Creo que hay varias. Es un tema conmovedor. Es un tema que levanta ampollas en muchos. Y habemos sedientos de conocimiento. Habemos aquellos que nos deleitamos en conocer cada día más al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y voy a pedir a aquellos que tengan preguntas puntuales acerca del tema que ha desarrollado nuestro hermano Daniel, que puedan habilitar su micrófono. Aclaro, el siguiente exponente, nuestro hermano desde Perú, Pedro Morales, tiene un tema consecuente con el que usted acaba de exponer. Sí, lo sé. El tema tiene relación. Entonces, Daniel 12 y los tiempos literales. ¿Sí? Sí, sí. Muy apasionante el tema, muy actual. Entonces el micrófono está abierto, hermanos que quieran hacer consultas a nuestro hermano Daniel Cúcaro. Adelante.
José. Buenas noches, estimado Daniel. Es Buenas un noches. gusto, aunque estoy un poquito mal de la garganta, pero bueno. COVID. Bueno, siempre estamos de pie ante el Señor. Cuando vi a Pastor Daniel, bueno, a él no le gusta que le diga pastor, pero vi este librito del señor Fernando Chay. Y lo vi en un video muy antiguo. Aquí en la página 124 dice de la siguiente manera, y de repente va a traer a recuerdo cuando él hacía su enseñanza a los alumnos de periodismo en Buenos Aires. Página 124 de este libro, El drama inminente, del doctor Fernando Chay. De manera que el Armagedón es el último eslabón en la cadena de acontecimientos de este conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Esta cadena, que ha durado 6.000 años después que Satanás fue restringido a este planeta. Será su ataque más fiero, pero esta vez la batalla culminará en una completa y eterna victoria sobre el enemigo. Estamos a pocos años de terminar estos 6.000 años, querido hermano Daniel Cúcara. Sí, ¿Cuánto es estamos a mí no me gusta dar fechas porque las fechas no son buenas. El Señor no nos dio fechas porque las fechas pasan y después nos desanimamos. Pero puedo decirles con toda seguridad que hemos entrado en los últimos días de la historia del planeta. Entiéndanlo como los últimos años o los últimos meses. No queda mucho tiempo. La generación que está viva en este momento es la generación que va a ver a Jesús venir en gloria y majestad. Amén, aleluya. Y no es por casualidad que les mencioné que muchos hermanos adventistas están bajando al descanso, porque eso no solamente es de este año, sino que el año pasado también. No hermanos que habían contraído COVID, los de este año sí han contraído COVID, el año pasado no, pero muchos hermanos ancianitos están bajando a la tumba de una manera muy sorprendente, porque no han fallecido por enfermedades, sino que han fallecido de repente. Y eso me hace acordar una cita de Elena de White donde ella dice que el Señor va a llevar a sus hijos que no van a soportar las últimas pruebas, los va a llevar antes, por amor, va a llevarlos antes. Y yo entiendo que eso es lo que está pasando ahora. No solamente acá en Argentina, creo que está pasando en todo el mundo, no tenemos información, pero lo vamos a ver ahora en estos meses. Esta segunda ola es peor que la primera, la tercera va a ser peor que la primera y la segunda, y la cuarta, si es que hay una cuarta, va a ser peor. Solamente aquellos que hayan seguido los consejos de Dios y tengan sus cuerpos en condiciones podrán resistir el embate de estas enfermedades. Todo es peligroso. Estamos transitando un camino muy peligroso, muy, muy peligroso. Gracias, hermano. ¿Otra pregunta, otra intervención? ¿Algo que acotar también? ¿Es válido? Buenas noches, mi hermano de aquí de Panamá. Martín, adelante, Martín. El hermano Martín, al hermano Daniel Cúcaro, que Dios le bendiga y feliz sábado. Mi hermano, quiero hacerle una pregunta en base a lo que usted enseñó. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice acerca de
que siempre Dios ha tenido profecía de tiempo, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas, 1260 días, 70 semanas, como la que usted habló, los 70 años del pueblo de Israel en cautivo en Babilonia. Siempre el pueblo de Dios ha estado pendiente de esas profecías de tiempo. Ahora le hago una pregunta. ¿No cree usted que lo que escribió la hermana White en el libro El conflicto de los siglos, acerca de los 6000 años, y específicamente en los últimos 2 capítulos que dice, durante 6000 años Satanás obró a su gusto, no es una profecía de tiempo para que el pueblo adventista la esté también verificando, estudiando, investigando, así como lo estudió Guillermo Miller y sus colaboradores en aquel tiempo, en 1844, con la profecía de las 2300 tarde y mañana? Sí, sí, sería interesante saber cuál es el punto de inicio. Eso es algo muy difícil de saber, y creo que Dios ha permitido que esa información no la tuviéramos para justamente no especular con respecto a esto. Pero sí, si pudiéramos saber cuál es el punto de inicio, en qué año pecó Adán, podemos tener una aproximación de saber cuándo se creó el planeta Tierra, porque haciendo cierto tipo de cómputos podemos saberlo, cuándo se creó el planeta Tierra. Pero cuándo pecó Adán, porque recuerden ustedes que los 6000 años no empiezan cuando se creó el planeta Tierra. ¿Cuál es el punto de inicio? ¿En qué año pecó Adán? Claro, porque cuando Dios creó el planeta Tierra, el hombre no había pecado, por lo tanto no había 6000 años para que el pecado se desarrollara. Solamente cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y cuántos años pasaron desde que Adán y Eva fueron creados hasta que pecaron? ¿10 años? ¿5 años? ¿7 años? ¿33 años? La Biblia no lo dice. Y tal vez no lo dice justamente con esa intención. Pero no pasaron muchos años, porque la siguiente fecha que nos dice es que Adán tenía 130 años cuando nació su hijo Set, que reemplazó a Abel. O sea que ya habían tenido a Abel, a Caín, a otros hijos e hijas, y ya Caín había matado a Abel, y después recién a los 130 años nació Set. Así que sacando algún poco de cálculos, probablemente Adán y Eva pasaron en el Edén algunos años, pero no muchos. Algunos años, no sé, 20, 30, no sé. Hermano Martín, habilite su micrófono, hermano Martín, su micrófono. Ahora sí, hermano, ahora sí. La última pregunta que le quería hacer, hermano, es lo siguiente. En base a eso, usted habló en antes acerca de cuando el Papa Francisco llegó en el año 2015 a Estados Unidos, y yo le doy la razón en todo eso porque fue la primera vez que un Papa habló al Congreso de Estados Unidos y una hora después al Congreso de las Naciones Unidas. Ahora, en ese año él presentó su famosa Agenda 2030. Le pregunto, ¿es una casualidad esa agenda para ese año 2030? ¿Por qué no la pusieron para otro año después o para antes, sino que tuvo que ser para el año 2030? Y todos los países del mundo están trabajando en esa agenda. Eso es lo que le quiero preguntar sobre eso. Nada de lo que hace el papado es casualidad. Ellos estudian mucho los tiempos cuando van a hacer las cosas. En el año 1997, no, perdón, en el año 1997, el 31 de octubre, invitaron a los luteranos a unirse, a abrazarse y a pedirse perdón. 1997. Se cumplían
exactamente ese día 480 años desde que Lutero había clavado las tesis en la puerta de Wittenberg. Y lo hicieron el 31 de octubre del año 97. O sea, lo hicieron premeditadamente. Y el papado no hace las cosas si no las piensa mucho. Por eso es un poder tan formidable. ¿Por qué el año 2030? Porque hay una cuenta que no la hace casi nadie, no la saben, ni a nadie casi le importa, pero a algunos poderes sí les importa, y ellos saben que el desarrollo del planeta Tierra, sacando recursos, no soporta más que hasta el año 2030. O sea, el crecimiento poblacional, la destrucción de la biosfera, todo esto no soporta más del año 2030. Por eso tenían que hacer una reforma antes del año 2030. Pues el planeta está en colapso por distintas cosas y probablemente Satanás, que es el que está detrás de todo esto, los haya presionado para que sea el año 2030. Algo debe saber Satanás que nosotros no sabemos. Sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Él las vio, él las vivió. Por ejemplo, Satanás sabe cuántos años pasaron Adán y Eva en el Edén. Sabe que le queda poco tiempo. Ánimo. Me llama la atención, dice Apocalipsis 11:18, que ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Muy consecuente con lo que dice usted, hermano. Relacionado Sí. con ese tiempo, ¿no? Hasta el 2030 dejarían de, o mejor dicho, tendrían programado dejar de destruir la tierra porque ya no habría que sacarle, ¿no? Por ahí más o menos entiendo su comentario al respecto. Sí, Hermano sí, Martín, adelante, hermano COVID, Daniel. perdón, bueno. Adelante. El COVID es para despoblar el planeta. Le escuchamos, hermano. Sí, o sea que ya será toda mi pregunta. Que Dios le bendiga, hermano Púcaro. Gracias, igualmente, Martín. Amén. Muy bien, yo creo que nos hemos quedado así con el buen sabor de boca queriendo saber más. Y no nos ha dejado defraudados, hermano, pero sí nos ha dejado con la motivación de seguir escudriñando más acerca de las cuentas regresivas que Dios tiene ya marcadas, que no son un misterio, que son de esas muchas cosas reveladas que están en la Escritura y en el espíritu profético. Le pido por favor, hermano, dándole las gracias, que usted pueda terminar su participación con una oración. Sí, cómo no. Eduardo, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú has permitido que quienes estamos aquí en este momento seamos partícipes del desarrollo final de los acontecimientos. Y te rogamos, Señor, que nos des la fuerza para soportar todo lo que va a venir, que podamos prepararnos, que podamos preparar a otros también, que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar, que podamos, Señor, cambiar nuestra vida más semejante a la vida de Cristo Jesús, que dejemos nuestros deseos mundanales y que nos enfoquemos en las cosas importantes, que son las cosas eternas, que aprendamos a amarte como tú nos amas. Señor, que amemos también a nuestro prójimo y que velemos para que ellos también te conozcan a ti. Señor, perdónanos por toda la tarea que no hicimos y por todos los pecados que sí cometimos. Acompaña a cada uno de los que han estado participando de esta reunión, también a sus familias. Señor, que esta vigilia sea de bendición para tu pueblo y que podamos despertar de este sueño, de este letargo y hacer la obra. Maranata, Señor, gracias, porque pronto veremos a Jesús. En su santo nombre. Amén.